Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Género Sebastián Vieira Montaño, del grupo 3DS de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y en esta ocasión estaremos hablando de distintas etapas o sucesos que ocurrieron en Europa después del fin de la Edad Media, como parte de una tarea para la materia de Historia del Pensamiento Político. Para poder empezar, necesito dar un poco de contexto. Hace poco menos de 2 milenios, el Imperio Romano colapsaría. Tras siglos de expansión, el imperio más grande de la historia se vería incapaz de sostenerse por mucho más tiempo, lo que ocasionaría una división entre el Imperio Romano Occidental y el Oriental. División que se hizo para poder manejar de mejor manera al inmenso imperio, pero que eventualmente terminaría por diluir lo poco que quedaba de aquel poderoso imperio. Fue con la caída del Imperio Romano Occidental que se daría inicio a lo que hoy conocemos como la Edad Media, etapa que duró 1000 años y que podríamos decir fue una era de adaptación, en la que las personas se acomodaban a esta nueva realidad sin un imperio que abarcara poco menos de todo el mundo conocido. Fue una época en la que la ahora instaurada Iglesia Católica acumularía bastante poder y riqueza. Esta se instalaría en lo que alguna vez fue el Imperio Romano de Occidente y, como acabo de mencionar, se convirtió en un actor importante dentro del marco social y político. De hecho, se dice que el Papa era incluso más poderoso que los reyes de aquella época. En otras palabras, la religión cristiana se volvió en un elemento vital para la sociedad en la era medieval. Y por los 1000 años que duró, su importancia solamente creció y creció. Como mencioné antes, la Iglesia tenía igual o hasta más poder que los propios monarcas. Dicho esto, se le conoce como Renacimiento a la época posterior a la Edad Media, una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Tras 1000 años en los que la sociedad occidental aprendió a vivir en una realidad sin un poder que uniera todos los territorios, llegaría el tiempo de cambiar. Esa manera de vivir que se mantuvo por tanto tiempo no sería capaz de satisfacer a todas las personas, por lo que poco a poco, ideas diferentes a las que fueron la norma por 1000 años comenzaron a surgir, o mejor dicho, a resurgir. El Renacimiento entonces es cuando las antiguas ideas de los griegos fueron retomadas por las personas del siglo XV, en un intento por dejar de lado las concepciones religiosas que tanto habían permeado a la sociedad por un milenio entero. Ideas como el racionalismo se volverían atractivas nuevamente para las personas, el racionalismo siendo una filosofía de vida que prioriza a la razón y el pensamiento crítico por encima de la religión y la tradición. Este renacimiento se vería también reflejado en el ámbito artístico de la sociedad. El clasicismo, por ejemplo, es una corriente artística que se inspiró mucho en las ideas establecidas por la cultura grecorromana. Iría muy de la mano con el racionalismo, refiriéndose a la búsqueda de la perfección usando la razón y el orden como base, y se veía reflejado tanto en las obras de arte, ya sea en artes plásticas, literatura, música e incluso en arquitectura. El Renacimiento se caracterizaría también por mostrar un mayor enfoque humanista, al querer hacer de lado la importancia que se le dio a Dios por tantos años, en pro de querer hacer al ser humano el centro de todo nuevamente. Ideas que también se verían reflejadas en el arte, al buscar ser cada vez más detallados en cuanto a la naturaleza del cuerpo humano, o mejor dicho, la anatomía. Fue una época de cambio, la gente buscaba cosas nuevas y dejar atrás a la iglesia, que, si bien el cristianismo fue importante para mantener unida a la gente, no se puede negar que la forma en la que la iglesia adquirió poder por 1000 años terminó afectando en la forma en que se manejaba la religión, siendo que prácticamente era un monopolio controlado por una sola persona, es decir, el Papa. En esos tiempos, también se daría lo que se conoce como el movimiento conciliar. Similar a lo que mencioné con Roma, a la iglesia le resultaba difícil que todo recayera en una sola persona. Era un organismo que abarcaba demasiado territorio y ya en esos entonces había problemas de corrupción. El movimiento conciliar entonces sirvió para, por un lado, resolver las disputas internas de la Iglesia conocidas como el Cisma de Occidente y por el otro, para limitar el poder del Papa y hacer que las decisiones importantes no dependieran solamente de él, sino también de los obispos. Prácticas como el cobro de indulgencias y la corrupción, fuera de una genuina búsqueda por acercarse a Dios, terminaron provocando que Martín Lutero, un monje católico, escribiera 95 tesis,
una serie bastante extensa de propuestas de cosas que él consideró deberían de cambiarse o cuanto menos considerarse para cambiar el rumbo que estaba tomando la Iglesia con esas cuestionables prácticas ya normalizadas para ese entonces. Lutero no buscaba separarse de la Iglesia, sino solamente cambiar las prácticas negativas que él había reconocido. Sin embargo, sus 95 tesis terminarían extendiéndose por toda Europa, generando un efecto en cadena que se vería reflejado hasta el día de hoy. Tampoco podemos olvidarnos de Juan Calvino, quien era un teólogo y filósofo francés. Tras haberse convertido al cristianismo y estudiar sobre teología, terminaría plasmando sus ideas en sus obras, las cuales tenían una perspectiva un poco diferente a lo que la doctrina cristiana indicaba. Esas dos personas fueron los principales rostros de los que se conoce como la Reforma Protestante. Y como mencioné antes, sus ideas se terminarían viendo reflejadas hasta el día de hoy, más de 4 siglos después, con todas las variaciones que existen actualmente de la religión cristiana. Por supuesto que, con todo esto que estaba ocurriendo, la Iglesia Católica no se quedaría de brazos cruzados, viendo cómo todos comenzaban a hacerlo a un lado. Esta, por supuesto, que tomaría acción con lo que se conoce como el Concilio de Trento, un concilio ecuménico convocado por el Papa Pablo III y que estuvo reunido por 18 años, con el propósito de reafirmar las doctrinas cristianas, defender la veneración de los santos, una renovación litúrgica y, en resumen, fue la respuesta directa de la Iglesia contra la Reforma Protestante, es decir, una contrarreforma. La contrarreforma fue efectiva, de hecho, consiguió tanto reformar los abusos en la Iglesia como afirmar los principios y los sacramentos de la misma, aunque, evidentemente, no fue suficiente para suprimir todas las sectas que se derivaron de la religión católica. Nicolás Maquiavelo fue un filósofo del Renacimiento. Él es recordado al día de hoy por haber dado importantes aportaciones a lo largo de su vida, aportaciones materializadas en forma de libros, donde plasmaba sus ideas sobre cuál sería la mejor forma para gobernar y sobre todo en cómo obtener y mantener el poder. Todo con un punto de vista muy pragmático, es decir, los métodos que sugería daban prioridad a los resultados, dejando de lado toda concepción abstracta del bien y el mal, o la ética y la moral. Maquiavelo creía que la política debía basarse en la realidad y no en ideales utópicos, además de también sostener una visión muy pesimista sobre la naturaleza humana, alegando que todos somos egoístas por naturaleza y por ende que un líder debe formarse tomando en cuenta esta cualidad inherente del ser humano. Entre sus muchas obras podemos destacar Al Príncipe y El Arte de la Guerra, dos obras que hasta el día de hoy se siguen usando como referencia dentro de las escuelas y círculos políticos. El Príncipe es quizá su obra más célebre. En ella aconseja a los gobernantes sobre cómo mantener el control del poder utilizando cualquier método necesario, un concepto que se resume en la famosa frase que se le atribuye a él: el fin justifica los medios. Este libro ha sido objeto de controversia y debate, siendo interpretado como una guía para la tiranía por unos y una obra realista sobre la política para otros. Por otro lado, El Arte de la Guerra se enfoca más en la estrategia y táctica militar, destacando la importancia de la organización y la disciplina en la guerra. Este texto también refleja su creencia en la virtud cívica y la necesidad de una milicia ciudadana bien entrenada en lugar de ejércitos mercenarios. Hasta en ese entonces se seguían utilizando. Y para concluir, debemos hablar un poco sobre la teoría del derecho divino y la teoría de la soberanía popular. La teoría del derecho divino es una doctrina que se popularizó en Europa durante los siglos XVI y XVII, defendiendo que los monarcas derivan su autoridad directamente de Dios y no de algún consentimiento de sus súbditos. Este concepto fue utilizado principalmente por monarcas absolutos para legitimar su poder y reforzar su autoridad. El contexto histórico de esta historia está relacionado con el surgimiento de los estados-nación y la consolidación del poder centralizado en las manos de los monarcas. Fue una respuesta a la fragmentación feudal y las tensiones religiosas de la época, proporcionando una base teológica y moral para la obediencia incondicional al rey. Los reyes absolutos, como Luis XIV de Francia, quien se autodenominó el Rey Sol,
Afirmaban que su poder era incuestionable porque provenía de Dios. La frase "por la gracia de Dios" se añadía a los títulos reales, subrayando esta creencia. Sin embargo, esta teoría enfrentó bastantes críticas y resistencias, principalmente de los movimientos republicanos y reformistas que buscaban limitar el poder absoluto de los monarcas y establecer formas de gobierno más participativas y representativas. La teoría de la soberanía popular, por otro lado, surgió durante la Ilustración del siglo XVIII como una respuesta directa al absolutismo y la teoría del derecho divino que acabo de mencionar. Esta teoría sostiene que el poder político no reside en un monarca divinamente elegido, sino en el pueblo. El gobierno debe su autoridad a la voluntad del pueblo y sus dirigentes son considerados representantes de la ciudadanía. El filósofo Jean-Jacques Rousseau, también conocido como Juan Jacobo Rousseau, es uno de los principales defensores de esta teoría. En su obra El contrato social, Rousseau argumenta que el gobierno es un contrato entre los ciudadanos que colectivamente deciden sus leyes y sus gobernantes. Según Rousseau, la voluntad general del pueblo es la fuente última de autoridad y cualquier gobierno legítimo debe basarse en esta voluntad colectiva. La teoría de la soberanía popular tuvo impacto profundo en el desarrollo de las democracias modernas. Inspiró movimientos revolucionarios como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, donde los principios de igualdad, libertad y fraternidad se enmarcaron en la idea de que el poder político debería ser una expresión de la voluntad del pueblo y no de una élite gobernante. Ambas teorías reflejan las tensiones y transiciones históricas en la lucha por el poder y la legitimidad del gobierno, desde la autoridad divinamente otorgada hasta el poder otorgado por el pueblo. Este contraste marca un punto crítico en la evolución de los sistemas políticos contemporáneos. En resumen, el Renacimiento fue una época de transición y transformación que dejó un legado duradero en la cultura, la ciencia y la sociedad en general, estableciendo las bases para el progreso y la innovación que caracterizan al mundo moderno. Este periodo no solamente recuperó el conocimiento clásico, sino que también lo expandió, abriéndose a nuevas fronteras del saber y la creatividad, siendo básicamente un prólogo al mundo que hoy conocemos.